solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgaré. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Figuras Bíblicas. Como bien esta mañana informábamos y anunciábamos e invitábamos también a que estuvieseis con nosotros a partir de las 5 de la tarde, son las 5:05, ya estamos en directo en Radio Luz a las Naciones con José Manuel Garrido desde Alicante, a quien le damos las buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Rodolfo, Dani, también a todos nuestros oyentes y espectadores de Radio Luz a las Naciones. Un privilegio poder estar una vez más con todos vosotros. Y bueno, pues también para quien no lo sepa, pues Esbeto hoy no nos puede acompañar, está, iba a decir indispuesto, pero sí, está indispuesto por el tema del COVID, pero bueno, seguimos hablando por él, decir que dentro de la enfermedad, pues el hombre y su familia están bien y bueno, pues esperamos que Dios mediante en breve se pueda volver a incorporar aquí a Figuras Bíblicas. Figuras Bíblicas, Rodolfo, donde, bueno, a lo mejor este programa de hoy lo teníamos que haber hecho hace unas semanitas atrás, cuando estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de los cristianos como pregoneros, como peregrinos que somos, como siervos, como hijos de Dios. Bueno, pues igual entraba un poquitín en esta parte, en este grupo, porque, bueno, Pablo le está hablando a su hijo amado Timoteo, ¿verdad? Dice el versículo 5 del capítulo 2 de 2 Timoteo, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, bueno, pues en este grupo, ¿verdad?, también podemos haber puesto el atleta cristiano o aquellos que luchamos como atleta. Bueno, es una buena figura, es un buen ejemplo, ¿verdad?, comparándolo con la vida cristiana, el tema de ser un luchador o un atleta, ¿verdad? Claro, yo cuando leo la palabra atleta rápidamente a mi mente, pues en estos tiempos me viene gente como Usain Bolt y esta gente que se dedican a hacer una carrera o una maratón, pero también nos habla de una lucha, es decir, también dice aquel que lucha como atleta. Entonces, yo quería, José, que me ibas a nombrar a mí como atleta de... No Usain Bolt, sino Rodolfo Villa. Precisamente no. Pero bueno, está bien, quién sabe. Hombre, ojalá, ¿verdad? Cuando vemos esto de... perdón,
que si no me pierdo, dice, el que lucha como atleta, ojalá, ¿verdad?, que a nuestra mente o a nuestro corazón también podamos recordarnos de hermanos nuestros que están a nuestro alrededor, que podamos decir, fíjate, ese hombre o esa mujer está luchando como un atleta de Cristo, está llevando a cabo el propósito por el cual el Señor le ha llamado y lo está haciendo legítimamente, es decir, es una persona que tú la ves y dices, fíjate, como con sus carencias o con sus virtudes, da igual quién sea, ¿verdad? Pero tú ves que es una persona que se preocupa, ¿verdad?, en llevar a cabo esta lucha diaria. De hecho, bueno, ya no solamente en el mundo cristiano, sino también en el mundo secular, ¿verdad? El decir que cada día es una nueva batalla, cada día es una nueva lucha, pues como que está a la orden del día, ¿verdad? Es algo que ya prácticamente este concepto todos lo podemos saber un poco. Qué bueno, ¿verdad?, que los hijos de Dios tenemos ciertas armas, ¿verdad?, con las cuales podemos luchar, tenemos una capacitación que viene de parte del cielo, tenemos una preparación y bueno, pues podemos llevar a cabo esta lucha. Claro, cuando hablamos de la lucha cristiana siempre, ¿verdad?, entre nosotros, pues a lo mejor hablamos de nuestro enemigo, de nuestro adversario, y siempre hablamos de que ya es alguien que está vencido, que el enemigo está vencido porque Cristo lo venció en la cruz. Es verdad, seguramente incluso este sea el consuelo en algún momento difícil, pero seamos sinceros, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán. Nuestra lucha no es que hoy he ganado una batalla y mañana voy a descansar, sino que diariamente, ¿verdad?, tenemos que estar, la palabra de Dios nos enseña, tenemos que estar armados como este luchador que es llamado, ¿verdad?, para llevar a cabo, bueno, pues una comisión. Entonces, hay un dicho, ¿verdad?, también muy cotidiano, ¿verdad?, y es que se dice que puedes perder la batalla, pero aún puedes ganar la guerra. Pero en la vida cristiana no ocurre así, ¿verdad? No se trata de victorias y derrotas, derrota, ahora victoria. Y al final de todo, pues hacer un pequeño balance, dónde has ganado y dónde has perdido. No se trata de esto, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña de mirar a Jesucristo, de estar arraigados al Señor, de contemplar la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas, vestirnos cada día y haciendo este ejercicio, porque es un ejercicio cotidiano, vamos a tener la victoria, sabiendo siempre que la victoria está en Jesús. Me puse un poco hoy en esta mañana a ver, no sé, me puse a mirar ciertas características de los atletas, ciertas características de aquellos que luchan, ¿verdad? Y hay algo muy curioso, y es que muchas veces hasta lo pasamos por alto, porque claro, tú dices, bueno, un buen atleta, ¿qué tiene que tener? Dices, bueno, pues tiene que tener un buen físico, tiene que tener unos buenos músculos, tiene que tener una buena técnica, no sé, puedes buscar qué puede tener. Sí, una buena preparación. O sea, el ejemplo que estamos viendo. No, claro, yo te estaba mirando y digo, bueno, pues... Ahí lo tengo. Claro, y seamos sinceros, ¿verdad? Tú ves un atleta y bueno, y hay algún luchador de estos que lo ves y intimida, y dices, vamos, yo no me subiría a pelear con ese en la vida, bueno, yo ni con ese ni con ninguno, pero bueno, y estuve mirando un poco y una de las mejores o de las características más importantes que tiene que tener un atleta, yo no solamente el que lucha, ¿verdad?, incluso los que nos gusta el fútbol, también lo vemos muchas veces, es que tiene que tener una mentalidad de hierro, es decir, tiene que trabajar su cuerpo, pero también tiene que trabajar su mente, porque en medio de las batallas, en medio de la lucha, nuestra mente nos puede jugar una mala pasada. De hecho, bueno, seguramente lo verás incluso en los equipos de fútbol, ¿verdad? Cuando van ganando, aparece el entrenador y le dice a todos los jugadores, un poco de cabeza, es decir, que nuestra mente no se nos vaya del partido, que nuestra mente no se nos vaya de lo que estamos haciendo. Y precisamente en la palabra de Dios, el Señor, como sabe, ¿verdad?, también el trabajo que muchas veces hay en nuestra mente, que el enemigo también viene a atacar a ello. Me gusta Pablo, ¿verdad?, cómo nos aconseja, o bueno, más que nos aconseja, podemos decir que Pablo coge autoridad y más que aconsejar lo que hace es mandarnos, ¿no? Y en capítulo 6, todos conocemos este pasaje, en el versículo 14 dice así, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice, sobre todo,
tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Bueno, tú fíjate, ¿verdad? Lo que Pablo nos está hablando, nos está comparando con este soldado bien vestido, con este soldado bien capacitado para cualquier batalla que se le pueda presentar. Y me gusta, ¿verdad? Cuando nos está hablando de toda la armadura, nos habla del yelmo, y dice el yelmo de la salvación, y el yelmo que cubría la salvación, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad?, que nuestros pensamientos están cubiertos, ¿verdad?, por una salvación mucho más grande que nosotros no somos capaces de llegar ni a imaginar. Entonces, cuando estamos hablando de la salvación, estamos hablando de Cristo Jesús, estamos hablando de su obra, y ahí está, ¿verdad?, ¿dónde tienen que estar puestos nuestros pensamientos como atletas cristianos, ¿verdad? En aquello, ¿verdad?, que el Señor ha hecho por nosotros. Es decir, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la batalla, el poder tener en nuestra mente la salvación que el Señor nos ha dado. Y no solamente la salvación, me gusta mucho también, ¿verdad?, cuando Jesús cita en Mateo capítulo 22, versículo 37, acerca del amor, ¿verdad? Y él recuerda las palabras de Dios en Deuteronomio, las palabras del Padre, y dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Y dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, nuestra mente, ¿verdad?, tiene que estar centrada en ¿qué? En el amor del Señor. Tú fíjate, un buen atleta se prepara física y mentalmente. Y tú fíjate, aquí lo que nos está diciendo Pablo en 2 Timoteo, en el pasaje que hoy estamos, dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Anteriormente dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, o este enredar también tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra mente, que se van hacia los escaparates de este mundo. Y dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿verdad? Nos habla de militar, nos habla de un soldado, y ahora nos habla de una pelea como atletas, en la que nuestra mente, ¿verdad?, muchas veces, bueno, de hecho, si tú escuchas entrevistas, algunos de estos campeones de ciertos deportes, ¿verdad?, como ellos incluso te pueden hablar de que su mente, en los momentos difíciles, se puede jugar malas pasadas. Y precisamente el enemigo viene a atacar nuestra mente. Sin embargo, me gusta como dice también Filipenses, que la vamos a leerlo para que no sea yo, pero es un versículo que a mí me gusta mucho. Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, ¿a qué le añade este versículo? Anteriormente dice, por nada estéis afanosos, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces tú fíjate, ¿verdad? Hoy nuestros pensamientos, ¿verdad? Hoy nuestra mentalidad, podríamos decir, son guardados en Cristo Jesús. Son guardados por medio de la salvación que el Señor nos ha dado, y tienen que estar centrados, ¿verdad?, en este amor que Dios nos ha dado. Que sí, que sabemos que por mucho que hagamos, por mucho que digamos, no se lo podemos devolver porque es un amor inexplicable. Pero él tiene que estar centrado, ¿verdad? Tú fíjate, cuando está hablando de amar a Dios con toda tu mente, no está hablando simplemente de un hecho, sino de que la realidad de tus pensamientos, la realidad de lo que tú haces, vaya involucrado o vaya enfocado, ¿verdad?, hacia el amor del Señor. Es decir, Él es el propósito, Él es el objetivo principal, Él es el que nos ha tomado por soldados, o el que nos ha llamado a pelear como atletas en su equipo, ¿verdad? Podríamos decir, todos los cristianos, ¿verdad?, comenzamos una vida cristiana, un andar en la fe, un crecimiento en madurez. ¿Por qué? Por el llamado de Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Cuando estoy hablando del llamado, no estoy hablando de que el Señor te haya dicho específicamente en el lugar donde tienes que estar y qué es lo que tienes que hacer. No, sino que una vez que el Señor te ha transformado, que el Señor te ha rescatado, Él ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad?, esta necesidad, ¿verdad? Era Pablo, ¿verdad?, que cuando hablaba de predicar el Evangelio decía, esto me es
una impuesta necesidad. Es decir, el Señor lo había puesto en su corazón. Y de la misma manera el Señor lo ha puesto en nuestros corazones, el poder vivir, el poder andar en este mundo en el que a pesar de las batallas que podamos tener, el Señor se va a encargar de guardar nuestros corazones. Claro, el Señor lo va a hacer, pero ¿qué ocurre conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Yo también realmente estoy dispuesto a guardar mi corazón? ¿Es lo que yo quiero para con mi vida? Bueno, pues ojalá que sí. Ojalá que esto sea el deseo de nuestro corazón. Hay unas reglas, ¿no, José? Hay unas reglas, ¿no? Para poder ser atleta, para poder correr, bueno, como el apóstol Pablo hace referencia a muchas, ¿verdad? Pelear, luchar, correr, bueno, los griegos y los romanos eran entusiastas en cuanto a todo esto, ¿verdad? De los Juegos Olímpicos, y el apóstol Pablo utiliza estas cosas, ¿verdad? Entonces, el que tenía que correr la carrera, el que tenía que, bueno, estar como atleta, tenía que hacerlo de una manera legítima, como bien estamos diciendo en ese versículo, ¿no? Si rompía las reglas, aunque hubiese quedado vencedor, quedaba descalificado, José. Y esto, como tú bien decías al principio, no es lo que realmente la Biblia nos enseña en cómo correr nosotros la carrera, pero también hay unas reglas, hay una obediencia, hay un ejercitarnos, como esta mañana Antonio nos hablaba, ¿verdad? Para poder ser este tipo de atleta que el apóstol Pablo aquí está mencionando a su hijo Timoteo, ¿verdad? Y luchar de una manera verdadera, genuina, en como la Biblia nos enseña. Entonces, bueno, son puntos así que podemos ilustrar en cuanto a lo que eran los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y la vida práctica del creyente, de los hijos y de las hijas de Dios, José. Exactamente, claro. Al igual que en una competición, en la vida ocurre exactamente lo mismo. Y por eso, este era el siguiente punto. Pablo le dice a Timoteo que lo tiene que hacer legítimamente. Es la palabra que has utilizado y que utiliza también aquí el versículo 5. Dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Legítimamente tiene que ver con algo que es auténtico y tiene que ver algo que es conforme a las leyes o conforme a las reglas. Y bueno, todos los cristianos sabemos, ¿verdad?, que tenemos un libro, ¿verdad?, que es la palabra del Señor, donde conocemos, si se me permite esta expresión, las reglas del juego, es decir, las formas y la manera, ¿verdad?, en la que tenemos que conducirnos. No es un juego, es una vida completa en la que la palabra del Señor está ceñido y está marcado en nuestros pasos. En las que, claro, tú imagínate ahora que de repente cualquier atleta, ¿verdad?, decide de repente utilizar algo, un utensilio, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la batalla y nadie le diría nada si no fuesen unas reglas o si no hubiese unas leyes. Y lo mismo ocurre en cualquier deporte y lo mismo ocurre precisamente en la vida espiritual. En la vida espiritual no todo vale. De hecho, si recordamos a Jesús cuando nos está hablando acerca del buen pastor, él algo que está hablando dice, mira, el buen pastor es aquel que entra por la puerta. Pero si ahora alguien decide no entrar por la puerta, decide saltar y empezar a caminar y empezar a estar ahí, bueno, pues ese será un ladrón y ese será un salteador. Es decir, hay un comienzo, hay un inicio de la carrera o de la vida cristiana que se encuentra en la cruz, se encuentra en Cristo Jesús. Hay un desarrollo que se encuentra también precisamente en Cristo Jesús, donde somos guiados y somos capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un final, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame a su presencia o bien cuando el Señor en su segunda venida venga aquí a esta tierra, ¿verdad? Es decir, en la vida cristiana es un desarrollo continuo, donde nuestras vidas van siendo perfeccionadas. Ahora, para que esto ocurra, la Biblia dice, José, Rodolfo, Dani, quien quiera que seas, es necesario que tu andar diario, tu caminar como hijo de Dios, sea de una forma legítima. No pienses que tú puedes poner tus propias reglas, no pienses que se trata de tus propias normas. Es que no se trata ni siquiera ni de ti ni de mí, se trata del Señor que ha establecido, ¿verdad?, un caminar y ha establecido unas normas, una ley, unos mandamientos, ¿verdad?, que encontramos en su palabra y que debemos de seguir también a rajatabla, ¿verdad?, por así decirlo. Y tú fíjate, claro, también nos habla de ser coronados, ¿verdad? También nos habla de una victoria. Y es lo que buscamos. Bueno, no es lo que buscamos, pero sí que es el resultado final de aquellos que andan legítimamente. Buscamos agradar al Señor, queremos que nuestras vidas sean para glorificarle a Él
y el resultado de todo ello, ¿verdad? Es como, bueno, como bien Pablo decía, cuando ya se estaba despidiendo, el que decía, mira, yo he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera, por lo demás, hermanos, me está reservada la corona de justicia. Es decir, ahí vemos a un hombre, ¿verdad?, que fue llamado por el Señor cuando vivía totalmente de espaldas a Dios, pensando que hacía el bien, ¿verdad?, cómo fue usado por el Señor, y hasta el día de hoy le recordamos como un hombre de Dios, y bueno, hoy estamos, ¿verdad?, viendo las palabras de Pablo a Timoteo. Y este hombre, ¿verdad?, llegó al final de sus días con esta seguridad. Este hombre puede decir: yo he corrido legítimamente, lo he hecho conforme a la palabra del Señor. Claro, recordemos también Pablo quién era un hombre muy capacitado en cuanto a la ley, pero que si algo pudo decir este hombre es: mira, si yo algo he hecho ha sido la gracia de Dios para con mi vida. Es decir, la gracia del Señor ha sido la que me ha empujado, la que me ha llevado, la que me ha guardado, la que me ha salvado de tantas dificultades. Y ahí estaba el hombre, ¿verdad?, a punto de ser sacrificado, ¿verdad? Es la palabra que él utiliza. Y en esos momentos él recuerda su andar o su correr también de una forma legítima. Y otro punto muy importante es que aquí Pablo nos está hablando acerca de una lucha, nos está hablando acerca de una milicia. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que mi lucha no es contra aquellas personas que igual me caen mal, no es contra aquellas personas que se oponen a la palabra del Señor, que también lo puede ser, claro que sí, sino que también ahora nos habla de que hay una lucha espiritual a la cual tú y yo tenemos que estar preparados. Hay una lucha espiritual en la que el enemigo va a venir a jugar su papel, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a estar despiertos, a estar velando, y dice: porque vuestro adversario, ¿verdad?, el enemigo, dice, como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Y cuando nos habla del ladrón, nos habla que vino para hurtar, para matar y para destruir. Y muchas veces escuchamos esta expresión, ¿verdad?, de que ningún ladrón va a ir a robar a aquel que es pobre. El Señor nos ha dado una riqueza, nos ha dado vida eterna, nos ha dado su gracia, y el enemigo va a venir a hacer su trabajo. Y esta es la batalla, la lucha legítima que tú y yo tenemos. Recordamos una vez más las palabras de Pablo también a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 6, versículo 10. Él dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tú fíjate, ¿verdad? Pablo nos está declarando contra quién es nuestra lucha. Nosotros en nuestra mirada carnal, nuestra mirada natural, muchas veces solamente podemos ver enfrente nuestro a una o a dos personas que se oponen al Evangelio, y sabemos que nuestra lucha, o deberíamos de saber que nuestra lucha no es contra ellos, es contra quienes están en ellos. Nuestra lucha es contraria a la de este mundo, sí. ¿Por qué? Por causa de quien gobierna en este mundo. Entonces, el cristiano, ¿verdad?, tiene que tener esta visión de parte del Señor, porque muchas veces, es decir, hablamos versículos muy a la ligera. Por ejemplo, hay un versículo, otra vez, claro, yo siempre digo que me gusta mucho, y es que realmente son versículos que sí, que en su momento el Señor me ha dado, y los uso muchas veces, ¿verdad? Dice así, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice el versículo 3, dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, andamos en la carne, pero en la batalla o la carrera a la que el Señor nos ha llamado, este atleta cristiano, ¿verdad?, no es el que lucha en la carne, es el que lo hace en el Espíritu. Dice: no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, tú fíjate, ¿verdad? También hay algo, una parte que a nosotros nos toca, por eso hablamos de que no batallamos a la ligera y no lo hacemos de cualquier manera. Y hay otro versículo, en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, me gusta mucho como lo dice la Biblia de las Américas, dice, sé de espíritu sobrio, ¿verdad? La Reina Valera dice, sé sobrios. Pero aquí la Biblia de las Américas nos declara un poco más, porque claro, si tú me dices, sé sobrio, yo te diría, bueno, pues yo no tengo problemas con el alcohol, entonces seguro que soy sobrio. Pero tú fíjate, dice, sé de espíritu sobrio, es decir, que en vuestro espíritu no haya nada que lo pueda alterar, que vuestro espíritu, ¿verdad?, se pueda mantener puro y se pueda mantener de una forma agradable a Dios. Dice, sé de espíritu sobrio. Dice, estad alerta, dice, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y es este punto, ¿verdad? Y es esto lo que nos cuidamos, sí, claro que sí. Entre nosotros hay quien ejercita en un ejercicio físico, corporal, del que la Biblia nos dice que para poco es provechoso, pero que no está mal. Pero ¿cuál es el ejercitar del cristiano? ¿En qué nos debemos de ejercitar diariamente? La palabra de Dios nos enseña, o Pablo también enseñaba a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice, desechando, ¿verdad? Le habla de desechar las fábulas, de desechar las falsas doctrinas, le dice, tú ejercítate para la piedad, ejercítate para la vida cristiana, porque es ahí donde van a venir tus problemas. Tus problemas van a venir cuando quieras vivir contrario al mundo, cuando quieras vivir según aquel que nos ha llamado y aquel que nos ha escogido, y quieras vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente. Entonces, si tú te ejercitas para la piedad, vas a poder ser un hombre maduro y vas a poder ser capacitado ante las asechanzas del diablo, y cuando ocurra todo esto en medio de la batalla, puedas estar firme. Porque Pablo a los Efesios, ¿verdad?, en el capítulo 6, cuando habla de la armadura, si algo les está hablando, para mí hay una palabra clave y tiene que ver con estar firmes, estar firmes, estar firmes. Y Pablo se lo repite varias veces. Y qué bueno, ¿verdad?, que alguien que sale victorioso es el que queda en pie. El que sale victorioso es aquel que queda firme. En una batalla, ¿verdad?, cuando uno pierde o le hacen un caos, como se llame, ahí queda postrado y queda en un rincón en el que su equipo puede ir a consolarle, pero el que ha ganado es aquel que está firme. Y es aquel que es coronado. Entonces, sabemos, claro que sí, es una realidad que nuestra firmeza o nuestra victoria no viene de nosotros. No estamos hablando ahora con ningún orgullo, con ninguna altivez, todo lo contrario. El Señor nos ha dado la victoria, por ello nosotros nos ejercitamos en la vida cristiana. Y queremos ser maduros en fe, queremos vivir la vida de gozo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, queremos crecer en el amor, queremos crecer en el conocimiento del Señor. Es decir, queremos, ¿verdad?, seguir hacia adelante y creciendo en aquellas carencias que posiblemente nuestras vidas siguen teniendo día a día. Pero ahí está, ¿verdad?, el Señor obrando en cada uno de nosotros, ya nos dice, ejercítate en la vida espiritual. Y bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, pues tiene que ver, ¿verdad?, con un andar según la palabra del Señor, un conocer la palabra del Señor, pero que no se quede simplemente en nuestra mente, un poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pedir al Señor que con su Espíritu Santo siga enseñando y siga obrando en nuestras vidas. Es la forma, claro, porque muchas veces decimos, no, tú lee la palabra del Señor. Sí, tú lee la palabra del Señor, pero pídele a Dios que con su Espíritu Santo te la manifieste, te la haga ver y que te dé las fuerzas y que te ayude a poder aplicarla a tu vida. Tú lee la palabra del Señor, sí, pero hazlo con el deseo de que la puedas aplicar a tu corazón, que la puedas aplicar a tu vida y puedas ser una persona ejercitada en la piedad, en esta vida cristiana, porque el Señor nos ha llamado con un propósito en el cual Él tiene que ser glorificado. Tú fíjate, simplemente para concluir, en todos los propósitos de Dios, ¿verdad?, muchas veces cuando no sepas el por qué o para qué, sí, hay una cosa que es clara, es que el Señor tiene que ser glorificado. Y este es el punto principal. Da igual lo que sea, da igual lo que ocurra, tu vida enfócala en Cristo Jesús y que en medio de la situación Él pueda ser glorificado. Y ahí vas a encontrar el propósito y ahí no vas a quedar
defraudado. Por mi parte, Rodolfo, esto era un punto. Bueno, hay más, podríamos seguir, pero bueno, también nos hemos limitado a un tiempo. Pero qué bueno, ¿verdad? Que hoy, ¿verdad? Mirando nuestras vidas, examinando nuestros corazones, ante la pregunta de, ¿estoy corriendo, estoy peleando legítimamente según la palabra del Señor? Pues que pueda ser que sí, que hoy encontremos esta afirmación en nuestros corazones y que el Señor se siga agradando de cada uno de nosotros. Por eso en el capítulo 2, versículo 1, hay algo que le dice, ¿verdad? Y esto es la esencia de lo que estamos hablando. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra atleta, el verbo griego atleo o atleo, expresa esto, José, un esfuerzo y una determinación que se necesita para poder, ¿verdad?, competir, en este caso en los certámenes deportivos, de los cuales hemos estado mencionando por encima, ¿verdad? Pero estamos hablando de esta carrera espiritual, de este músculo espiritual que tenemos que esforzarnos en el día a día, ¿verdad?, para poder alcanzar aquello que Dios demanda de nosotros. Es un llamado, podemos decirlo, a obedecer la palabra de Dios en búsqueda de esa victoria espiritual que Dios nos da a través de la obra de su Espíritu. Aquí tengo dos partes nada más para poder compartir y yo concretar y añadir un poco a lo que hemos estado escuchando. Esto era el apóstol Pablo quien se estaba dirigiendo a Timoteo. Él mismo en 1 Corintios capítulo 9 dice así en el versículo 24: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene a la verdad, para recibir, fíjate qué bonito, una corona corruptible, pero nosotros, esto es lo bonito, una incorruptible, ¿verdad? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entonces esta es otra advertencia que el apóstol Pablo nos está diciendo para poder luchar como atletas y poder correr, ¿verdad?, de una manera legítima, genuina, verdadera, como bien estamos hablando, que Dios nos ayude a ello. Pero él dice que de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir esta corona corruptible, pero nosotros, y ahí nos incluimos la iglesia, una incorruptible. Así que yo, dice, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Y bueno, estas son cosas que a uno le hacen pensar y reflexionar. No estamos hablando de perder la salvación, ni mucho menos. Estamos hablando de una persona que ha sido un testimonio para otras personas, que ha sido una persona que se ha involucrado en la obra de Dios para llevar a gente a los pies de Cristo, que al final, por romper las reglas o no seguir las reglas del juego, quede descalificado, ¿verdad? Que era un poco de lo que estábamos hablando. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba queriendo transmitir a los corintios en cuanto a esta carrera, de qué forma para conseguir esa corona incorruptible. Estoy ahí con las coronas y digo, mira, pues es una de las coronas que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Sí. La corona incorruptible de gloria. Bueno, también nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice en el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una obra del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo yo creo que estaba diciendo a su hijo amado Timoteo, esfuérzate, tu hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Claro que es por gracia, por pura gracia, pero ahora tiene que haber ese esfuerzo espiritual, esa determinación en uno, que Dios ve el corazón y te capacita para, por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne y vivir una vida de victoria, ¿verdad? Y poder correr esa carrera que tenemos por delante con ligereza, como esta mañana nos hablaban, despojándonos de todo el peso, ¿verdad? Y del pecado que nos asedia, para que podamos alcanzarla poniendo nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe, en Cristo Jesús. José.
Ujú. Pues sí, así es. Si me permites un último versículo, también 1 Timoteo, esta vez en el capítulo 4, versos 6 y 7, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Yo pensaba simplemente en este versículo, digo, este es el alimento espiritual de un verdadero atleta, ¿verdad? Yo creo que nadie que va a correr o que va a pelear se aprieta un bocadillo de estos grandes o un cocido, es decir, en la vida espiritual ocurre lo mismo. ¿Con qué te estás alimentando tú realmente para agradar al Señor, verdad? Y dice, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina, de la buena enseñanza, ¿verdad?, que has seguido. Dice, desecha las fábulas. Mira, desecha hoy todo aquello que le estás dando a tu espíritu, que no tiene nada que ver con el Señor, que te merma a la hora de correr, a la hora de pelear, que te debilita. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Mira, desecha las enseñanzas que no vienen de parte de Dios, que posiblemente son muy sensacionalistas o te pueden llegar a crear buenos sentimientos, pero la Biblia no es de sentimientos, es una realidad. Dice, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, por mi parte, Jalai, pero qué bueno, que tiene promesas en esta vida presente y también en la venidera. La venidera hablamos de esta corona y de esta vida presente. La Biblia nos dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. De hecho, aquellos que, gracias a Dios, llevamos un tiempo peleando, llevamos un tiempo corriendo, yo miro hacia atrás y digo, es que no me arrepiento de nada. Desde el momento en que Cristo Jesús me transformó, me salvó, me rescató de las tinieblas. Mira, es que el Señor nos ha dado la victoria. Y ves esto y dices, verdaderamente la vida cristiana tiene una recompensa en esta tierra. Amén. Bueno, pues llegamos al final, como bien dice José, tenemos un espacio de tiempo, viene la programación que ya tenemos en el aleatorio, el streaming, para poder compartir con todos vosotros. Nos gustaría, seguro, porque bueno, pues es un tema que es necesario en lo personal, primeramente, ¿verdad? Y luego también en cuanto a lo que es la iglesia. Mira, no me voy a ir sin comentar algo que estaba leyendo de un comentarista que, bueno, pues que tiene en el comentario con respecto a este tema, hablando de lo que ya es la iglesia, ¿verdad? También en participar en las competencias de los juegos. Dice, la iglesia local es el equipo de corredores de Dios dirigiéndose hacia la meta que él ha fijado, y nos habla de Filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 14, donde el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, ¿verdad? Como bien estaba diciendo José en este momento, desecha todo ya, desechemos todo, ¿verdad? Aquello que nos está impidiendo el poder correr la carrera de una manera legítima, verdadera, y de luchar como estos atletas de los cuales el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en la persona de Cristo. Dice, para que un atleta gane es imprescindible que tenga disciplina, dedicación y dirección. Asimismo, esas cualidades son imprescindibles para tener una vida cristiana victoriosa. Debe haber un sentido de equipo en la iglesia local. Esto es lo que quiero resaltar también ahora, José, un poco, ¿verdad? Tiene que haber un sentido de equipo en la iglesia local, combatiendo juntamente conmigo. Y ahí saca el versículo de Filipenses, capítulo 4, versículo 3, que significa literalmente que fueron compañeros suyos de equipo, donde dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, pues esto también se trata de una carrera de equipo, ¿verdad? Así que estamos en un equipo de atletas, no es que tengamos un cuerpo físico, como bien empezábamos así de broma, ¿verdad? Ahí bastante robusto, ¿no? Tenemos mucha debilidad, mucha carencia, los años ya nos consumen, ¿verdad? Pero hay un hombre interior que se tiene que ir renovando día a día para poder seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante, José. Y llegamos al final del programa, como bien decíamos, hay un tiempo y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que nos ayude, sobre todo, a esforzarnos, ¿verdad? En la gracia que es
En Cristo Jesús. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, ¿verdad? En Cristo, y que Él nos ayude por el poder de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros a vencer las obras de la carne y vivir de una manera legítima, agradando a aquel que nos tomó por soldados y como atletas. Así que sin más, José, adelante, y luego terminaremos con una canción que es "Qué gozo es tenerte conmigo". Bueno, pues adelante, José. Señor, gracias por habernos escogido tú a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por habernos amado primero, Señor. Sí, Señor. Por haber comenzado una obra en nuestras vidas que es tan perfecta, Señor, es tan buena, Señor. Señor, gracias por tu obra en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Gracias también por aquellas personas que están a nuestro lado, Señor, batallando, Sí, Señor. peleando, corriendo, Señor, en la misma dirección que nosotros. Aquellos que nos transmiten ánimos, que nos transmiten esperanza, Señor. Aquellos que son de edificación para tu iglesia, Señor, que traen fortaleza a nuestras vidas, y tú los has puesto como compañeros de milicia a nuestro lado, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Te pido que tú sigas trayendo gracias sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias que hoy podemos vivir confiados, Señor, en que eres tú el que nos da la victoria. Por eso ayúdanos a poner la mirada en las cosas que son de arriba. Realmente hemos muerto nuestra vieja y vana manera de vivir, Señor, y queremos vivir agradándote a ti, Señor. Queremos que nuestra vida, que nuestra piedad sea sincera delante de ti, Señor, que sea una realidad, que la vida cristiana seas tú el propósito de gloria, Señor, no buscar y no encontrar ganancia en medio de ella, Señor. Señor, tú eres nuestra fuente de esperanza, Señor, tú has traído vida a cada uno de nosotros, Señor. Y queremos declarar lo que hoy queremos testificar, Señor. Gracias que tu luz, tu vida ha resplandecido en nosotros, y en medio de las batallas contra las tinieblas que hoy podemos tener, en verdad podemos estar confiados, sabiendo que tú traes firmeza en nuestras vidas cuando estamos en una debida relación, Señor. Por eso yo te pido que tú pongas tu mano sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, Señor. Que tú cubras nuestras iglesias locales, Señor, sabiendo que en cada lugar tú todo lo haces perfecto y has puesto a las personas idóneas para cualquier lugar y situación, Señor. Gracias. Ayúdanos a poder ser aconsejados por ti, ser aconsejados por tu palabra, Señor, y buscar también el consejo en hombres espirituales, Señor, en personas que nos pueden transmitir tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres todo cuanto necesitamos, Señor, pero también has puesto esta necesidad también de apoyarnos los unos en los otros, y poder ser de consuelo para con los hermanos, Señor. Ayúdanos a poder extender la mano a aquel que ha tropezado, a aquel que ha caído, Señor, Sí, Señor. y poder atenderle, Señor, con todo el amor que tú nos has dado, Señor. Señor, simplemente una vez más darte las gracias por Radio Luz a las Naciones, Señor, Gracias. por este ministerio, por cada una de las personas que en ello están, y por cada uno de los que de forma cotidiana, Señor, se dedican a orar por ello. Y gracias a tu Hijo Jesucristo que nos permite una vez más estar firmes, Señor. Hoy vemos nuestras vidas y solamente podemos estar agradecidos a Cristo por la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias, José, por haber estado con nosotros, y también a las personas que estoy visualizando ahora mismo en nuestra página web, al margen de los que habéis estado con nosotros en nuestros canales de Facebook y de YouTube, pero en la página web Mountain Wave en Estados Unidos, Peyton también Estados Unidos, Andover, Estados Unidos, otros 3 puertos más que no sabemos desde dónde, pero también de Estados Unidos, en Vallingby, en Suecia, y en Estocolmo, también de Suecia. Gracias por haber estado con nosotros. La Paz, en México, también. Y en España, bueno, pues en varios lugares como Burguillos de Toledo, Puerto de la Cruz, Port de Pollenca, Valladolid, Burgos, y bueno, pues muchos más que seguramente que no viene el nombre, pero que habéis estado ahí conectados. Nuestro deseo es que Dios os haya bendecido también a través de su palabra. Para mí ha sido una vez más el primer beneficiario de ello, ¿verdad? Recibiendo aquello que Dios tiene para con nuestras vidas y advirtiéndonos de cómo tenemos que correr esta carrera, ¿verdad?, que tenemos por delante. Así que desde aquí un fuerte abrazo desde Radio Luz de las Naciones. José, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios os bendiga. Un fuerte abrazo, familia, también allí a vosotros. Y llegamos al final, como bien decía, con esta canción. Qué gozo es tenerte conmigo. Recuerda, lo mejor aún está por venir y está en ese final, en esa meta, ¿verdad?, en esa corona incorruptible de gloria que Dios ha prometido para aquellos que pelean la buena batalla de una manera genuina
y verdadera. Que Dios os bendiga, muchas gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo y hasta mañana. Dios mediante, en Luz de la Mañana, si Dios lo permite, que estaremos con todos vosotros. Qué gozo es tenerte conmigo, qué gozo es tenerte, Señor. Qué gozo es poder alabarte y cantarte con el corazón. Por ello yo te doy las gracias, por ello te alabo, Señor. Que tú te llevaste mis cargas y limpiaste mi corazón. Que tú te llevaste mis cargas y limpiaste mi corazón. Qué gozo es tenerte conmigo, qué gozo es tenerte, Señor. Qué gozo es poder alabarte y cantarte con el corazón. Por ello yo te doy las gracias, por ello te alabo, Señor. Que tú te llevaste mis cargas y limpiaste mi corazón. Que tú te llevaste mis cargas y limpiaste mi corazón. Que tú te llevaste mis cargas y limpiaste mi corazón. Solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie,
otoño.